And welcome to this teaching session. Bienvenidos a esta sesión. Alberto and myself, Paul Galligan. Alberto y yo mismo, Paul Galligan. We're in Shiloh Apostolic Centre in Toowoomba, Australia. Nos encontramos en el centro Shiloh en Toowoomba, Australia. And this is the second day of our November bilingual school. Y este es el segundo día en nuestra segunda escuela bilingüe. We're doing 3 sessions today, Vamos a hacer 3 sesiones en este día. all under the general heading of spiritual warfare. Y todo gira alrededor de la guerra espiritual. In the first session, En la primera sesión we're looking at the level of individual warfare. estaremos estudiando el nivel de la guerra espiritual. And that is casting out demons. Y se trata precisamente de echando fuera demonios. In the second session, Y en la segunda we'll look at warfare in the context of the local church. veremos la guerra espiritual en el contexto de la iglesia local. And in the third session, we're going to look at warfare internationally, the worldwide warfare. Y en el tercer nivel lo haremos a nivel internacional. So our text for the first session is Mark 16, verse 17. Entonces el texto para esta sesión inicial es Marcos 16, 17. Jesus said, Jesús dijo, "These signs will follow those who believe. estas señales seguirán a los que creen. In my name they'll cast out demons." En mi nombre echaré fuera demonio. So the first thing is that Jesus is saying that every believer Lo primero que podemos establecer es que el Señor se refiere a todo creyente. Todo is creyente. given authority by Jesus Se le ha dado ha recibido autoridad de parte de Jesús to cast out demons in His name. para echar fuera demonios en su nombre. Now, the vast majority of Christians attending church had Ahora- never realized they have that authority. La vasta mayoría de las personas que asisten a la iglesia difícilmente se han dado cuenta de esa potestad que tienen. In the ministry of Jesus Himself, En la administración, en el ministerio de Cristo mismo, in both Matthew and Mark, tanto en Mateo como en Marcos, in reporting on the beginning of Jesus' ministry, y en el reporter, en el informe que narran acerca del ministerio de Jesús, in terms of Mark's gospel, en términos del Evangelio de Marcos, the first miracle that Jesus did el primer milagro que Jesús realizó was to cast out an unclean spirit. fue el hecho de echar fuera demonios. That's in Mark chapter 1 Lo encontramos en Marcos capítulo 1, and verse 23 versículo 23, to 26. hasta el versículo 26. 23 to 26, no? And so this man was actually in the synagogue, Realmente este hombre se encontraba en la sinagoga and this demon manifested in him y el demonio se manifestó en él because Jesus was in the synagogue. por cuanto Jesús se encontraba en la sinagoga. And as the late Derek Prince commented on this story, Y lo que vamos a ver luego en esta historia, they didn't throw the man out of the synagogue for his bad behavior. They threw this evil spirit out of the man and kept the man in the synagogue. que habían echado fuera este demonio, sin embargo, él mismo permanecía en la sinagoga. In Matthew chapter 4 and verse 24, En Matthew 4:24, 4:24, reporting on the beginning of Jesus' ministry, el cual se refiere al comienzo del ministerio de Jesús, says that his fame went throughout Syria. Verse 24. en el versículo 24 tenemos que por toda Siria, Yeah. And one of the things he was famous for was healing all those who were tormented or demon possessed. se difundió su fama en cuanto a echar fuera los demonios y curar enfermedades. And then in Luke chapter 4, Y luego tenemos que en Lucas capítulo 4, when Jesus was introducing his ministry in the synagogue of Nazareth, Cristo presenta su ministerio en la sinagoga he de quoted from Isaiah. Y desde Isaías cita, He said, "The Spirit of Jehovah is upon me, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, because he has anointed me porque me ha ungido to preach deliverance to the captives, para predicar libertad a los and to oprimidos set at liberty those who are oppressed." y hacer libre a aquellos que están oprimidos. So
So two of the things that Jesus says, quoting from Isaiah 61, Entonces- is that he's going to bring deliverance to the captives. Dos cosas que señala Jesús que hará en cuanto a lo que estaba expresando es el hecho de llevar libertad a los cautivos And he's going to set the oppressed free. y libertar a los oprimidos. So deliverance was a major part of the ministry of Jesus. Así que la liberación era una parte importante del ministerio de Jesús. And in fact, when you think about all the miracles that Jesus did, Y en efecto, cuando pensamos en todos los milagros que él realizó, all of them had been done by prophets in the Old Testament, todos habían sido profetizados por los profetas en el Antiguo Testamento, except one. a excepción de uno. There's no record in the Old Testament of somebody casting out demons. No hay ninguna cosa registrada en el Antiguo Testamento que establezca, que diga que él había libertado cautivos. There's record of healings. Ahí está citado las sanidades que realizó, Raising the dead, el levantar muertos, multiplying food, multiplicar el alimento, running for 40 days and 40 nights without stopping. correr durante 40 días y 40 noches sin correr, ayunar. There are amazing miracles reported in the Old Testament, Hay muchos milagros fabulosos reportados en el Antiguo Testamento, most of which in one way or another Jesus also did. muchos de los cuales Jesús realizó por sí mismo. But there's no reference in the Old Testament of somebody casting out a devil. Pero no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento acerca de echar fuera demonios. So a major part of the New Covenant Así que una gran parte del Nuevo Testamento o convenio, pacto, a major part of the ministry of Jesus es parte del ministerio de Jesús, and a unique part of the ministry of Jesus y en esa parte del ministerio de Jesús was his authority over demons to cast them out. se encontraba su autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. And in Mark chapter 16 verse 17, Y en Marcos 16, versículo 17, he gave that authority to every believer. él entregó esa autoridad a todos los creyentes. In the context of Mark 16, En el contexto de Marcos 16, a believer is one who has believed in Jesus Christ and been baptized. un creyente es aquel que había creído en Jesús y había sido bautizado. It's assumed that that believer has also received the Holy Spirit, Y se asume que ese creyente también había recibido el Espíritu Santo. because the second sign mentioned in verse 17 of Mark 16, Porque the second sign mentioned, la segunda señal que es mencionada, it says that believers will speak with new tongues. dice que los creyentes hablarán en nuevas lenguas. So the believers were those who had come to faith in Jesus Christ Entonces los creyentes eran aquellos que habían llegado en fe a Jesucristo and were baptized y fueron bautizados into him. en Él. So there's another wonderful verse in James 4 verse 17. Otro de los versículos que podemos mencionar es 4:17. Santiago 4:17. And it should be 4:7, sorry. Es 4:7, perdón. There is a James 4:17. No hay, It's no not es the one we Santiago want. 4:17. And here's another wonderful insight of how to overcome the devil, how to resist demons and get rid of them. Y este es un magnífico aporte acerca de cómo echar fuera los demonios. Y lo encontramos en 4:7. It's a 3-step program. Es un programa de 7 pasos. Number 1, Primero, submit to God. someterse a Dios. So the first step to overcome a demon Así que tenemos que el primer paso para someter a un demonio o vencerlo or any attack of the devil o a cualquier ataque del diablo is to submit to God. es el hecho de someterse a Dios. So for example, going back to Mark 16, Por ejemplo, regresemos a Marcos 16, in the context, en el contexto submitting to God de someterse a Dios meant coming to faith in Jesus Christ, con fe en Jesucristo, being baptized into his name, bautizarse en su nombre, receiving the Holy Spirit, recibiendo el Espíritu Santo and then casting out y devils. luego echar fuera demonios. So the first step is to submit to God. Entonces tenemos que el primer paso es el de someterse o sujetarse a Dios. The second step is to resist the devil. El segundo paso es resistir al diablo. Resist the devil. Resistir al diablo. In Ephesians chapter 4, En Efesios capítulo 4,
And I think it's verse 24. No, where does it say, be angry and sin not? It's a bit further on. Further on? Is that 29 or something? Yes. 26, sí. Airaos, yeah. Yes, 26 and 27. So it's 4, just underneath number 2 it is. 4, 26 and 27. What are the yes, sorry. Efesios 4, 26 y 27 es la cita. One of the ways to resist the devil Una de las maneras de resistir al diablo is to be angry and not sin. es el de airarse pero sin pecar. So something makes you angry. Así que algo lo hace enojar. What should you do? Efectivamente usted lo hace, Submit to God pero usted se somete a Dios and resist the devil. y resiste al diablo. Because if you don't do those two things, Porque si usted no realiza estas dos cosas, then your anger could manifest in a way you really don't want it to do. realmente entonces su rabia se va a manifestar de una manera que usted no quiere hacerlo. And our anger will produce behavior in ourselves that we don't like. Y esta rabia produce que nosotros nos portemos de manera que realmente no nos agradaría hacer. And that will seriously affect our brethren. Y entonces luego el diablo nos toma. So the first step is Luego el primer paso es submit to God. someterse a The Dios. second step is El segundo paso es resist the devil in whatever way he's coming against you. resistir al diablo de cualquiera que sea la manera que él llegue contra usted. You know, someone came to us for help a couple of years ago. Hace algunos años algunas personas llegaron ante nosotros por alguna ayuda. And they said, when I'm driving down the road, Y estoy conduciendo en el camino. this voice says, run into that tree, run into that tree. Y mientras estaba en ese camino, estaba en esa carretera, una voz me decía, ve contra ese árbol, ve contra ese árbol. Whose voice is that? ¿De quién es esa voz? Is it God? ¿Es de Dios? Is it the Holy Spirit? ¿Es del Espíritu Santo? Is it the person's own thoughts? ¿Es de la persona, la voz de la misma persona? No, that's how we identify a demon. No, de esta manera es como identificamos un demonio. Somebody is speaking to us, Cuando alguien nos habla, telling us to do something that we wouldn't want to do and don't want to do and have never thought of doing it. y nos habla acerca de que hagamos algo de que nunca hemos pensado hacer y que tampoco lo vamos a hacer. It's not God, obviously. Honestamente, no se trata de la voz de Dios, It's not even our crazy mixed up self. ni siquiera las cosas locas de nosotros mismos. It's the devil. Es el diablo. So we need to submit to God, Así que debemos de someternos a Dios, resist the devil, resistir al diablo, and number 3 is y el número 3 es, he will flee from you. y él huirá de usted. He will flee. Él huirá. Say it with me in Spanish. He will flee. Él huirá. Digan conmigo en español. Amen. So what's the formula, if you like? Entonces, ¿cuál es la fórmula si así lo prefieren? When the devil comes around to cause you trouble, Cuando el diablo se acerca a usted a causarle problemas you feel oppression on your life, y sienta opresión en su vida, suicidal thoughts are coming into your mind, y aún a su mente llegan fuerzas suicidas, you're angry in a revengeful way and you can't seem to stop it, y de una manera tan rabiosa que usted no puede detenerla. you're living with deep resentment in your heart, Usted vive con un resentimiento profundo dentro de su corazón. you're struggling with sexual lusts that you can't control, Usted está en lucha contra deseos sexuales que realmente no puede controlar. what can you do? ¿Qué puede hacer? You can come to God. Tiene que venir a Dios Submit yourself to y God. resistir al diablo. Make sure you're in right standing with God. Y asegúrese de que usted esté bien delante de Dios. Confess your faith in Jesus Y Christ. coloque su fe en Jesucristo. Renew what happened at your baptism. Renew it in your understanding. Confess it. Renovando su nuevo nacimiento y confesándolo. Resist the devil. Resiste al diablo. By name. En su nombre. Spirit of suicide, I resist you. You shut up in Jesus' name. En el nombre de Jesús, cállate, espíritu. And get out of my space. Y fuera de mi He vista. will flee from you. Y él huirá de Come usted. on, Christians. Oiga, Come on, cristiano. ministers. Oiga, ministro. You see, I have to give you a bit of advice. Señor, quiero darle un pequeño consejo. Many Christians and even ministers Muchos cristianos y aún ministros struggle with things inside of their soul luchan con cosas dentro de su alma and sometimes even in their physical body y aún muchas veces en su cuerpo físico, that are not normal. pero no nosotros. So it's not just the work of the flesh. Pero no es la obra de la carne.
How do you identify that the devil's giving you trouble? ¿Cómo identifica usted que el diablo le está produciendo problemas? How can you discern if there's the demonization happening? ¿Cómo puede usted discernir la demonización que se está dando en usted? You see, the devil can get inside of you, ¿Ve usted, el diablo no puede entrar en usted or he can oppress you from outside of you. o apreciar las cosas fuera de usted? But it's mostly through a voice Pero si es realmente la voz telling you things que le dice cosas that you know are not from God que usted sabe que no es de Dios and that you don't want to have in your life. y que usted no quiere tener en su vida. So if something's speaking to you Así que algo que le esté hablando a usted, and you know it's not God, cuando no es de Dios, and you might have thought it was yourself, y usted lucha consigo mismo, but you know, I was taught when I was a child, you don't talk to yourself, it's a sign of madness. pero... Espérate que... When I was a child, I was taught that you don't talk to yourself, it's a sign of madness. Y dice él que cuando usted es pequeño, usted si habla si habla solo es señal de que está loco, que hay locura en usted. But then I got saved, Pero le sucedió a él, pero posteriormente él se And I was salvó, filled- cuando se salvó, cuando fue salvo and I was filled with the Holy Spirit, y fue lleno del Espíritu Santo and I used to go out in my garden at night and speak in tongues. y acostumbraba a ir a su jardín y hablar en lenguas. And then my neighbour thought I was really mad. Y luego entonces sus vecinos pensaban, bueno, este tipo está realmente loco. So what was I saying? That sometimes there's a voice urging us to do something, Luego, cuando alguna vez hay alguna voz dentro de nosotros que nos lleva, nos urge a hacer algo, there's a voice of condemnation telling us we're no good, no good, no good. y hay una voz de condenación que nos dice, tú no estás bien, tú no eres bueno, no eres bueno. There's a voice harassing us all the time, Es una voz que te está acosando todo el tiempo, tormenting us, atormentándonos. enticing us, Sorry? enticing, sort of seductively wanting you to do something. Seduciéndonos al extremo de que hagamos algo que no deseamos hacer, Compelling you. obligándote. That's all the devil. Esto viene del diablo. They're unclean spirits, they're demons. No son espíritus limpios, son demonios. And we're to resist them Y tenemos que resistirlos in the name of Jesus en el nombre de Jesús and in the authority of His Word, y en la autoridad de su palabra, recognizing that God is pure and holy and good, reconociendo que Dios es bueno, puro y bueno, and that through His blood we've been cleansed of all sin. y a través de su sangre hemos sido limpiados de todo pecado. So give no place to the devil. Así que no des lugar al diablo, Resist the devil, resiste al diablo and he will flee from you. y él huirá de usted. Jesus said, I give you authority to cast out devils. Jesús dijo, te doy autoridad para echar fuera demonios. It's a basic first sign of a Christian. Es lo primero que podemos ver en un cristiano. Those who believe in me, Aquellos que creen en mí, in my name, en mi nombre, they'll cast out demons. echarán fuera demonios. Amen. So submit to God. Entonces, sométase a Dios. And submission is a broader instruction for us than just submitting to God. Entonces, la sumisión es algo muy amplio en cuanto a la obediencia a Dios. And another time when we're told to submit is in 1 Peter 5:5. En otra ocasión en que encontramos que nos piden que nos sometamos a Dios es en Primera de Pedro capítulo 1:5. First of all, Peter says to submit to elders. Submit to elders. Primero tenemos que Pedro pide que nos sometamos a los ancianos. So make sure you're under spiritual leadership. Asegúrese de que usted bajo un liderazgo espiritual. If you know anything about sheep, Si usted conoce algo acerca de, or even watching the Penguin Show on the TV the other night. The Penguin Show, have you seen that one? Well, I have to take it into the context of them. well, South Americans know about penguins down south anyway. Sheep. Let's say sheep. Okay, ovejas. You've got a flock of sheep, Bien. En cuanto a las ovejas, en el contexto de las ovejas, but one sheep strays away from the flock. y una oveja se aparta del rebaño. When the wild dog comes, which one is it going to go after? Cuando el perro bravo llega, ¿a cuál va a perseguir?
The one that strayed from the flock. aquella que se alejó del rebaño, The one that's gone away from the shepherd. aquel que se fue del lado del So pastor. submission into the body is a given for the Ah. believer. Así que el hecho de someterse es un don para el creyente. Submission to God, Someterse a Dios, submission to elders, someterse a los ancianos submission to one another. y someterse o sujetarse el uno al So otro. submission into the body of Christ. Es decir, sujetarse en el cuerpo de Cristo. And then Peter says, Y luego Pedro dice, humble yourselves under the mighty hands of God, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, cast all your cares upon Him. Cast all your care upon Him. 1 Peter 5, poner, 6, 7. pongan toda su That's- 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon Him. Poned toda vuestra ansiedad sobre él Yep. And y resist the devil. resistid al diablo. So again, we come from a place of submission, Entonces nuevamente vemos que llegamos al lugar de la sujeción o sometimiento. keeping a clear conscience before God, Mantenemos una conciencia limpia delante de Dios. casting all our care upon Him, Ponemos todas nuestras ansias sobre él. and now we're in verse 7, casting all your care. Verse 8 is, Y el versículo 8 es: verse 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. yes. Why should we be sober and vigilant? ¿Por qué tenemos de ser sobrios y diligentes? Because the enemy is around. Porque el enemigo está a nuestro alrededor. Our enemy, the devil, is around. Nuestro enemigo, el diablo, está alrededor nuestro. And he's seeking to cause us trouble all the time. Y él está buscando para causarnos problemas todo el tiempo. So what do we do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resist him. Resistirlo. Stand fast in the faith. Y permanece en la fe. Resist him in Jesus' name. Resístelo en el nombre de Jesús. Resist him according to the word of God. Resístelo de acuerdo con la palabra de Dios. Resist him knowing the power of the blood of Jesus. Resístelo teniendo en cuenta el poder de la sangre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. And in resisting the devil, Y resistiendo al diablo, there is need for perseverance. hay necesidad de perseverar. Because in resisting the devil, Porque resistiendo al diablo, there can be suffering. puede haber sufrimiento. And in verse 9, Peter says that. Y en el versículo 9 encontramos que Pedro dice esto: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resisting the devil causes suffering. Así que el hecho de resistir al diablo nos ocasiona sufrimientos. But look at the reward in verse 10. Pero veamos la recompensa en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y fortalezca y establezca. Hallelujah. A wonderful reward. Es una magnífica recompensa. That as we pass through the suffering, Que si atravesamos los sufrimientos, pasamos por sufrimiento, learning to submit our lives fully to God, y aprendemos a someter nuestras vidas completamente a Dios, resisting the devil, resistiendo al diablo and commanding him to leave us, y ordenándoles que nos abandonen, that equals suffering. eso es igual a sufrimiento. Because we struggle, we persevere. Porque nosotros sufrimos y perseveramos. You know, if you lose one day, what do you do the next? Entonces, si usted, por ejemplo, pierde un día, ¿qué va a hacer después? I better not say it'll only confuse him, but we've got a boxer down in Brisbane who lost the other night, but he's going to fight again, he says. Entonces estábamos el otro día en Brisbane y dentro de World heavyweight it was, un ring de Yeah. boxeo and he lost. y perdió. But the next day or after the fight, he said, I'm going to fight again. A pesar de ese boxeador de haber perdido la noche anterior, el día siguiente se mantuvo en pie y luego se decía a sí mismo: hoy voy a vencer. They call him the Lionheart. Él lo llamaban el corazón de león, Because he's a little short, stubby fella. porque era pequeño
pero And fuerte. all of his opponents are big men about twice as high as him. Y el contendor era un gigante, 2 veces la misma estatura de él. He got knocked down, Y lo noqueó, but he wants to get up and fight again. pero quería levantarse para pelear Resist nuevamente. the devil Él resistía al diablo until you knock him out. hasta que lo noquees. And he'll flee from you. Y él huirá de vosotros, de Amen. usted. Amén. Amen. So let's look at the example. I have to start again now. So we look at the example of Jesus Vamos entonces a ver ahora el ejemplo de Jesús. in Matthew chapter 4. En Mateo 4. Immediately after Jesus had been baptized Inmediatamente que Jesús fue bautizado and had been filled with the Holy y Spirit, que había sido lleno del Espíritu Santo, the Bible says the Spirit led him up into the wilderness dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto to be tempted by the devil. para ser tentado por el diablo. Amen. And so there were 3 temptations listed. Entonces encontramos una lista de 3 tentaciones. How did Jesus overcome the temptations of the devil? ¿Cómo venció Jesús las tentaciones del diablo? In what way did Jesus submit to God? De una manera, Jesús se sometió a Dios By listening to the Holy Spirit mediante el hecho de escuchar al Espíritu Santo, so that he could receive the quickened word. de tal manera que él pudo recibir la palabra de poder And 3 times in a row, y durante 3 veces seguidas. we don't know how long these temptations No, took. no sabemos cuánto se demoraron estas tentaciones. We can imagine they were a drawn out affair, Pensamos que iba una detrás de otra, because each time Jesus would overcome and the devil would step back and then he'd come again. y porque vemos que Jesús lo vencía una vez, pero sin embargo el diablo regresaba. So how did Jesus submit to God in that situation? Entonces, ¿cómo sometió Jesús al diablo en esa situación? 40 days before he's been filled with the Holy Spirit. 40 días antes había sido lleno del Espíritu Santo. He's been baptized and released into his mission. Había sido bautizado y liberado hacia su misión. So he learned to stop and listen to the Holy Spirit Entonces, mire, se detuvo a escuchar al Espíritu Santo and speak the word of God. y hablar la palabra de Dios. And he did that 3 times. Y lo hizo durante 3 veces. 3 times he was able to quote from the word without having a Bible with him. 3 veces pudo citar la Biblia sin tenerla con él, Because it was the quickened word of the Holy Spirit. porque había sido la palabra liberada por el Espíritu Santo. In the Greek we call it the Rhema word. En el griego la llamamos la palabra rema, The word that proceeds from the very mouth of God. la palabra que viene de la boca misma del Señor. And in 3 temptations, Y en las 3 tentaciones, each time that quickened word gave Jesus the victory. la palabra liberada dio la victoria a Jesús durante 3 veces. How did Jesus resist the devil? ¿Cómo resistió Jesús al diablo? By speaking that word, Mediante el hecho de hablar esa palabra, and that word caused the devil to flee from y, him. y esta palabra hizo que el diablo huyera de él. You see, we don't enter into a fight with the devil so much, Así que nosotros nos centramos a pelear contra el diablo tanto, we submit to God. sino que nos sometemos a Dios. And God shows us how to resist the Y devil, Dios nos va a mostrar cómo resistirlo, so he must flee from us. de tal manera que Él pueda huir de nosotros. And the example of Jesus Y el ejemplo de Jesús is that it's by the quickened word. es mediante la palabra liberada. It's by being so absorbed by the word, Es el hecho de estar tan absorto en la palabra, so immersed in the word, inmerso en la palabra, that the word can very easily come out from you. que de tal manera que la palabra pueda salir fácilmente de usted. Hallelujah. Only speak the word. Solamente habla la And the palabra. devil fled from Jesus. Habló la palabra y el diablo huyó de Jesús. Amen. Hallelujah. So we could say that when Jesus was resisting the devil in the wilderness, Podemos decir que cuando Jesús se encontraba resistiendo al diablo en el desierto, he was using the shield of faith. The shield of faith. Él utilizó el escudo de la fe. Paul teaches us in Ephesians 6 Pablo nos enseña en Efesios 6 to take up the shield of faith, que tomemos el escudo de la fe to extinguish the fiery darts of the evil one. para
extinguir los dardos de fuego del enemigo. And later on in the same chapter he teaches us about the sword of the Spirit, Y luego más tarde en ese capítulo nos habla acerca de la fuerza de la espada del Espíritu, which is the Rhema word of God, the quickened word. la cual es la palabra rema, la palabra liberada. Hallelujah. So let's now go to Luke chapter 10 verse 17. Vayamos entonces a Lucas 10:17. We're still dealing with the first level of spiritual warfare, Estamos tratando aún el primer nivel de la guerra espiritual, which is summed up by saying casting out devils. por lo cual Dominios. Casting out. para echar fuera demonios. Yes. So in Luke 10:17, some 70 disciples that Jesus had sent out returned. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, trata el momento en que Jesús envió a los 70 discípulos. And what did they say to Jesus? ¿Y qué le dije ante los demonios? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué les dijeron a Jesús? That even the demons are subject to us? Que sí, que aún los demonios se sujetaban a nosotros, le dijeron los discípulos. So these like trainee ministers, these witnesses that Jesus sent out, Entonces estos estaban testificando lo que cuando Jesús los envió fuera. when Jesus sent them out, he gave them authority to cast out devils. Lo quiere decir cuando Jesús le había entregado la autoridad para echar fuera demonios. They came back rejoicing Y ellos obviamente llegaron todos contentos because it worked. porque realmente había funcionado. Hallelujah. Jesus wasn't surprised. Jesús por supuesto no estaba sorprendido. And then in verse 19, Y luego tenemos en el versículo he actually 19 extended their authority. que les extendió la autoridad. And so that's for us today as well. Y eso es para nosotros hoy día también. Especially those who are willing to go out in ministry. Especialmente para aquellos que quieren salir al ministerio. Because these were young ministers, if you like. Porque estos ministros jóvenes, si así lo prefieren They were llamar, disciples in training. ellos habían estado siendo discipulados y entrenados al mismo They tiempo. knew the victory over evil spirits. Necesitaban la victoria sobre espíritus malignos. But now Jesus gives them even more authority. Pero aún Jesús le entrega más autoridad. He said, you will tread on serpents and scorpions. Y les dice que tomarán serpientes y escorpiones. And you'll have authority over all the power of the enemy. Y tendrán autoridad sobre todo poder del enemigo. How much authority? ¿Cuánta autoridad? Authority over all the power of the enemy. Sobre todos los enemigos. So Toda fuerza. Jesus actually gives to his ministers, even the ones still training, Y vemos que Jesús le da a sus discípulos jóvenes y a aquellos precisamente quienes estaban siendo entrenados, authority over all the power of the enemy. autoridad sobre todo potestad del enemigo. And Jesus said, nothing of the enemy can harm you now. Nada que tenga el enemigo podrá contra vosotros. So what should we do when we find ourselves under demonic pressure? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos bajo presión demoníaca? When we even come up against principalities and powers, what should we do? Y tenemos que ir contra principados y potestades. ¿Qué hará usted? Don't fight them. No pelees con ellos. Submit yourself to God. Sométete a Jesús, a Dios. Resist them in the name of Jesus. Resístelo en el nombre de Jesús. Speaking forth that quickened word that comes out of your innermost being. Yes. Expresa la palabra que sale de lo más profundo de tu ser. And even the devil himself has to move aside for you. Y aún el diablo mismo tiene que quitarse de su lado. But don't try and enter into warfare. Pero no traten de entrar en ninguna guerra. That's not what Jesus said to do. Eso no fue lo que Jesús los mandó a hacer. And we'll share more of that as we go on in this teaching today. Y entonces iremos profundizando acerca de esto en la medida que vayamos avanzando en el día de hoy. But there's no doubt from Luke 10:19 Pero no hay ninguna duda desde Lucas 10:19 that Jesus gave to individual believers, que Jesús le entregó a los creyentes individualmente, well, more correctly, to witnesses going out 2 by 2. más correctamente aquellos testigos que iban de dos en dos. So the more that we can follow this practice of going out 2 by 2, at least 2, Y el modelo que debemos seguir es este de salir de dos en dos, because 2, when they pray in agreement, porque dos cuando oran en
acuerdo, according to Matthew chapter 18 and verse, de acuerdo con Mateo 18, 18. versículo 18, Jesus said, Jesús dijo, if two of you, si dos de vosotros, 19, 19, 19, so if two of you agree on the earth si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, concerning anything, concerniente a cualquier cosa, it'll be done for you by my Father in heaven. será hecho por mi Padre en el cielo. And so Jesus gave to these disciples Así que Jesús dio a estos discípulos the authority to resist and overcome all the power of the devil. la autoridad para resistir y vencer todo el poder del diablo. So don't be scared of the devil Así que no tema al diablo, and don't run away from the devil. no huya del diablo, Just run to Jesus. sino que corra hacia Jesús. Running to Jesus is not running away from the devil. Correr a Jesús no es correr fuera del diablo, Running to Jesus correr a Jesús is running to someone es correr hacia alguien who's going to show you que el cual le mostrará how to resist the devil cómo resistir al diablo and cause him to flee from you. y hacer que él huya de usted. In other words, becoming an overcomer. Yes. En otras palabras, hacer que usted se convierta en un vencedor. In 1 John, well, is this? Make some room for yourself. In 1 John chapter 2 verse 14, En primera de Juan capítulo 2 versículo the 14, Apostle John is writing to young men. el apóstol Juan se encuentra escribiendo a jóvenes. It's the young men are like those witnesses in Luke chapter 10. Estos jóvenes son los mismos como los jóvenes de Lucas capítulo 10. They're disciples who've come to the stage of being trained for ministry now and even going out on ministry trips. Eran aquellos que estaban siendo entrenados para que luego fuesen a ministrar. And John says to young men, Y así que Juan les dice a los jóvenes, I'm writing to you young men os escribo jóvenes because you are strong, porque sois fuerte, because the word of God abides in you porque la palabra de Dios mora en vosotros and you've overcome the wicked one. y han vencido al diablo, al maligno. So according to the word of God, the Bible, De acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia, young men los jóvenes, who are neither men or women, they're young men in Christ, pueden ser hombres o mujeres, pero jóvenes en Cristo, they are strong son fuertes because they've come to the place in their discipleship where the word of God lives inside of them. porque han llegado al momento del discipulado en el cual la palabra de Dios vive, mora en ellos. So when we speak the word of God. Así que de tal manera que cuando hablamos la palabra de Dios. Hallelujah. And that strength we have from the word of God abiding in us Y esa fortaleza que produce la palabra habitando, morando dentro de nosotros, gives us the victory over the devil. es la que nos da la victoria sobre el diablo. We overcome the wicked one. Amen. Vencemos al maligno, somos vencedores del maligno. So how do we overcome the wicked one? Entonces, ¿cómo vencemos al maligno? By the word of God abiding in us. Mediante el hecho de que la palabra de Dios viva, more en nosotros. Let's look briefly at Philip in Acts chapter 8. Vamos a ver brevemente a Filipenses, Felipe en el capítulo 8 de Hechos. Hechos 8. Something like that. No, eso es, así es. It's like that. So Philip went down to Samaria to preach. Así que tenemos que Felipe había ido a Samaria a predicar. Philip was not Philip the apostle, but Philip one of the deacons. No se trataba de Felipe el apóstol, sino uno de los diáconos. We have no record of his training, No tenemos ningún informe acerca de su entrenamiento. but we know he was discipled by the first apostles in Pero Jerusalem. sabemos que había sido discipulado por los primeros apóstoles. He gets down to Samaria, Él fue a Samaria and he can't help himself. He starts to preach. y no pudo evitarlo. Comenzó a predicar. According to the record at that time, De acuerdo con lo que se registra en ese momento, en esa época, Samaria was a city far away from the things of God. Samaria era una ciudad que se encontraba muy lejos de las cosas de Dios, In muy fact, alejado. the city was ruled spiritually by a sorcerer. Así que la ciudad espiritualmente era gobernada por A sorcerer, a magician. el mago, Sóstenes, ya. And he worked signs and wonders Y él hacía maravillas y milagros and confused y the people. señales y confundía a la gente. And they said, he's the great power of God. Y la gente le decía,
tiene el gran poder de Dios. until Philip arrived. Hasta que llegó Felipe. And the Bible says as Philip preached the things concerning the kingdom of God, Y que dice la Biblia que cuando Felipe predicó las cosas concernientes al reino de Dios in the name of Jesus the Messiah, y en el nombre de Jesús el Mesías, men and women believed his preaching hombres y mujeres creyeron su and were predicación being baptized. y fueron bautizados. Before that it says that many unclean spirits went out from them. Y antes dice que muchos espíritus no limpios huyeron de ellos. Yes, verse 7. En el versículo Chapter 8, verse 7. Do you En want to read that? el versículo 8, 7 del capítulo 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y enfermos eran sanados. Amen. Now let's go to Matthew chapter 12 Entonces ahora vayamos a Mateo capítulo 12 and look at something y veamos algo that for many is very quizzical. que para muchos es muy físico. Quizzical, did you say? Sí, Quizzical? físico. You know what that means? Sí. So the scripture says, please read verse 29, brother. Entonces las escrituras dicen, versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? So Jesus is talking about binding the strong man. Entonces Jesús está hablando acerca de atar al hombre fuerte. So he says you have to bind the strong man first. Quiere decir, dice Jesús que usted primero tiene que atar al hombre fuerte. So what is this strong man? Entonces, ¿qué es el hombre fuerte? Jesus said you can't enter a man's house unless you first bind the strong man. Jesús dice, usted no puede entrar a la casa del hombre fuerte si antes no lo ata. Who is the strong man? What is the man's house? ¿Cuál es el hombre fuerte y cuál es la casa del hombre fuerte? My brethren, Mis hermanos, we must always study the word in context. hermanos, debemos de estudiar la palabra siempre dentro del contexto. We can't bring another doctrine in upon a word Nosotros no podemos traer una doctrina sobre otra doctrina sobre la palabra and make it say something y hacer que la palabra diga algo that's in contradiction to the context. que está en total contradicción con su contexto. So Jesus said, bind the strong man. Así que Jesús dijo, ata al hombre fuerte. He's talking about casting demons out of a demonized person. Jesús se refiere al hecho de sacar los demonios en una persona que se encuentra demonizada. There's no mention in the context of some spiritual power in the heavenlies. No está refiriéndose a algún poder demoníaco en los lugares celestiales. We're not talking about some strong man sitting on a throne in the demonic heavens. No estamos hablando de un demonio sentado en un trono en los lugares celestiales. Such strong men do exist. Tal hombre Yeah, they exist. Those sí strong men. existe. There are thrones and dominions in the demonic realm. Hay tronos y dominios en el reino celestial. But Jesus is not talking about that here. Pero Jesús no está hablando acerca de eso aquí, He's talking about setting a person free from being demonized. sino que se está refiriendo al hecho de liberar a una persona que se encuentra demonizada. So who is the strong man? Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? The demon spirit El espíritu demoníaco who's occupying this person. que está atando a esta persona. What is the house? ¿Cuál es la casa? It's the person. Es la persona. So demons Así que los demonios live inside of people. viven dentro de la gente misma. It becomes their house. Y eso hacen de esa persona su casa. So to deliver the human person from the demon, Así que liberar a una persona humana del diablo, first del bind the demonio, strong man, primero se ata al hombre fuerte address the demon spirit and bind it in Jesus' name, y ata al espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. then you can cast him out. Entonces luego lo puede echar fuera. And if he has friends there with him, Y si él tiene amigos con él allí mismo, they all have to go también tienen que irse. until the house is swept clean. Hasta que la casa quede totalmente limpia. But Jesus then went on to warn us Pero luego Jesús nos previene that when the strong man's been bound and cast out que cuando el hombre fuerte ha sido atado y echado fuera and finds himself in a desert place, y se encuentra a sí mismo en un lugar
Desert. solo, desértico. But he looks back and see the house where he came from is swept clean and empty. Pero si luego mira a la casa de donde viene y la encuentra limpia y vacía y arreglada, What will he do? sola, ¿qué hace? Find 7 spirits more evil than himself and go back with all of them to re-inhabit that person. Busca y encuentra 7 espíritus peores que él y va con ellos y habita en la casa que So what should happen dejó desocupada. Entonces, Yeah. What should happen when we release a person from a demon? entonces, ¿qué sucedería cuando nosotros liberamos a una persona de un demonio? The house is cleansed. La casa está limpia, It now needs to be filled. pero ahora debe ser ocupada. Hallelujah. Ujú. Filled with what? ¿Ocupada con qué? Faith. Con fe. Jesus Christ. Jesucristo. The Holy Jesús Spirit. es Cristo. El Espíritu Santo. And so if the person is not yet a believer, Y aún si la persona no es un creyente, we need to lead them to Christ. tenemos que llevarlo a Cristo. We need to lead them through baptism. Tenemos que llevarlo al bautismo. We need to pray for them to be filled with the Holy Y Spirit. tenemos que orar por él para que sea lleno del Espíritu Santo. I could tell you many stories about this, Les puedo contar muchísimas historias acerca de but esto. always, Pero siempre, when you cast a devil out, cuando usted echa fuera demonio, pray for the Holy Spirit to come in. pídale, ore porque el Espíritu Santo llegue allí. A controversial question. Una pregunta controversial. Can a Christian have a demon? ¿Puede un cristiano tener un demonio? Well, whether they can or they can't, Bueno, sea que puedan o no puedan, according to your theology, de acuerdo con su teología, they often do. a menudo sí. So make sure you offer deliverance ministry. Así que asegúrense de que usted también a menudo liberen a otros ministros. Many years ago, Hace muchos años, a young man rang me on the phone. un joven me llamó por teléfono. He said, I need deliverance. Me dijo, necesito liberación. I said, good. We'll Yo dije- make an appointment. Yo dije, bueno, hagamos una cita. He said, no, you don't understand. No, usted lo entiende. I need deliverance now. Necesito la liberación ya mismo. I finish work at 5 o'clock and I need deliverance at 5 o'clock. Yo trabajo hasta las 5 de la tarde y necesito ser libre a las 5 de la tarde. I realized that this man needed deliverance now. Yo me di cuenta que ese hombre necesitaba ser liberado en ese So I momento. had a little church office at the time. I said, I'll wait for you here. Entonces le dije, bueno, estoy en la oficina, te espero aquí. He came, he said, Y vino y me dijo, I got saved, soy salvo, fui salvo, I got baptized, fui bautizado, I had all these sexual problems in my life that was affecting my marriage and forcing my wife away from me. estoy atravesando por problemas sexuales y que me han causado conflicto con mi esposa de tal manera que ella se ha ido de mí. He said, I know I have a demon in me. Y sé que ahora tengo un demonio dentro de mí. I went to my pastor Fui a mi pastor and I told him my problem. y le conté mi problema. He said, you're baptized. Y él me dijo, You can't have a demon in you. usted está bautizado, usted no puede tener un demonio dentro de usted. So just go and be a good Christian. Así que solamente vete y sé un buen cristiano. Because of that advice, Debido a ese Counsel. consejo, the young man's wife left him la esposa de este joven lo abandonó. because she wasn't prepared to put up with the abnormal sexuality. Porque él no estaba preparado, no se encontraba preparado para enfrentar ese tipo de problema sexual. The Sorry. young man knew his problem. The young man knew his problem. El joven sabía su problema, He confessed it. lo confesó, I took authority, tomó autoridad, cast the devil out, echó al demonio fuera and he was set free. y fue hecho libre, fue liberado. He called me back the next day. El siguiente día él me llamó, He said, I'm free. me dijo, soy libre, I will remain free. Hallelujah. permaneceré libre And I'm negotiating with my wife to come back. y ahora voy a tratar de que mi esposa regrese conmigo. Unfortunately, there are pastors Desafortunadamente hay pastores who have some idea in their head that a Christian can't have a demon, que tienen ideas graciosas en cuanto a que crean que los cristianos no pueden tener demonios dentro de ellos. therefore they deny the believers the very basic ministry that Jesus offers every believer. De tal manera que niegan a estos nuevos creyentes la posibilidad de ser libres de demonios.
I want to give you 5 steps in casting out a demon, Quiero darle ahora 5 pasos de cómo echar fuera el demonio, which are not always strictly relevant, los cuales necesariamente no son relevantes siempre, but they provide a framework. pero nos proveen de un modelo. Number 1, Número 1, establish that the victim wants to be free of the demon. establezca que la persona quiere ser libre o ser liberada de ese demonio. Number 2, Número 2, bind the demon. ate el demonio, atando el demonio, Number 2, bind the demon, ate al demonio, bracket, strong man, entre paréntesis, el hombre fuerte, and then communicate with the person, y luego comuníquese con la persona, not with the demon. no con el demonio. Too many deliverance ministries in the world today Muchos ministros que le hacen esta práctica de liberación en estos días spend a lot of time conversing with demons. pasan mucho tiempo conversando con los demonios. Jesus told them to be quiet, Jesús, por el contrario, los mandó a callar. so I tell them to be quiet. Entonces, así de tal manera que yo le digo que se callen. Most demons are very bad-mannered. Muchos demonios tienen malas formas de comportarse, And even after you've entre bound comillas. them, Sorry. even after you've bound them Y aún después que usted los ata and told them to be quiet, y les pide que estén callados, they'll still try to speak. ellos siguen intentando hablar They'll make all sorts of idiotic claims, y te hacen reclamos idiotas. saying, well, this person is mine, you can't cast me out. ¿Acaso te he pedido que me ates para que me eches fuera? Yes, I can. Sí, yo puedo hacerlo. Number 3, Número 3. talk to the person Hable con la persona and ask them to confess the name of Jesus. y pídale que confiese el nombre de Jesús. And that's an interesting thing, Y vean esto tan interesante. because the demon often then tries to choke that person so they can't speak. Algunas veces los demonios tratan de llevar a esta persona a un estado de shock para que no hablen. I told you they're very bad-mannered. Y se lo dicen de muchas malas They maneras. don't want to stay bound and quiet. Ellos no quieren permanecer atados y callados. So you'll have people really being almost choked. Así que usted va a encontrar con gente que realmente está en shock. Just rebuke that strong man again Entonces, nuevamente reprenda a ese demonio and exhort the person to call on the name of Jesus. y exhorte a la persona que clame por el nombre de Jesús. As soon as they call on the name of Jesus, Tan pronto claman en el nombre de Jesús, the power of the strong man is broken. el poder del hombre fuerte Amen. es quebrado. Amen? So up to number 4. Lead the person in a prayer of command, or just command the demon to go in Jesus' name. Entonces, Command the demon to go in Jesus' name. lleva a la persona a orar y ordenar al demonio que deje libre a la persona. Yeah. I always like to involve the person in their deliverance. A mí personalmente me gusta que la persona que va a ser liberada sea involucrada dentro del proceso. Sometimes people go for deliverance from a ministry. Así que algunas personas van algunas veces por liberación, They sit on the patient's chair, lo sientan en una silla, se sientan en una silla and professional deliverers deliver them. y la persona que es profesional en la liberación lo libera. And sometimes it's nothing more than a sad joke. Y desafortunadamente muchas veces no es más que una broma triste. We need to teach the person how to have authority over demons in Jesus' name. Tenemos que enseñar a la persona cómo tener autoridad sobre el demonio en el nombre de Jesús. I need to tell you Debo decirles that in 1974, que en 1974, when I was a long-haired hippie, cuando yo era un hippie de cabello largo, but I'd started reading the Bible, pero había comenzado a leer la Biblia, a friend came to stay with me. un amigo llegó a quedarse conmigo He was very, very depressed. y estaba muy, muy, muy deprimido. He wouldn't get off his mattress. No, ni siquiera se levantaba de su colchón. Finally, I realized an evil presence had come into the home, Finalmente me di cuenta de que una presencia demoníaca había llegado a la casa and I felt like we had to flee from that house. y hacía que el hombre se sintiera con deseos de huir de esa casa. Put my de la friend casa. in the back seat of the car,
Puse a mi amigo en el asiento trasero del carro, and as we're driving away from the house, y cuando iba conduciendo, see, by this time I'd been reading the New Testament. para este tiempo ya yo leía el Nuevo So Testamento. I said to my friend, Así que le dije a mi amigo, say with me, di conmigo the name of Jesus Christ. el nombre de Jesucristo, Say with me, di conmigo, Jesus is the resurrection and the life. Jesús es la resurrección y la vida. And we said that 2 or 3 times, Y nosotros dijimos eso 2 o 3 veces, and I saw the demon leave. y vi al demonio alejarse. I'm not born again. Y yo no había nacido de I'm nuevo. not spirit-filled. No estaba lleno del Espíritu Santo. I'm a dirty, rotten sinner. Era un pecador inmundo. But I've been reading the Bible, Pero había estado leyendo la and Biblia. I found out that in the name of Jesus, Y había encontrado que en el nombre de Jesús, evil spirits had to flee. los espíritus malignos tenían que huir. So we turned back and went home. Así que nosotros dimos la vuelta y nos regresamos a My casa. friend was no longer depressed. Y mi amigo no siguió deprimido. And so point number 5 was, Y en el punto número 5 era, fill the house with God. llene la casa con Dios. In other words, lead them to Christ, pray for them to be filled with the Holy Spirit, whatever is necessary. En otras palabras, llévelo a la oración del pecador. Ore porque sea lleno del Espíritu Santo. The next point I want to share before we finish Y el siguiente punto que deseo tratar antes de que concluyamos is some notes on sphere of authority. es en cuanto a la esfera de de nuestra autoridad. God gives to each human person Dios entrega a cada persona humana authority. autoridad. And we have authority Y tenemos autoridad in the sphere of our responsibility. en la esfera de nuestra responsabilidad. So number 1, Así que número 1, each person is responsible for their own life. toda persona es responsable de su propia vida. Therefore, De the ahí- person has spiritual authority over their own life. De allí que toda persona tenga autoridad autoridad espiritual sobre su propia vida. God gives to every man and to every woman spiritual authority over their own life. Dios entrega a todo hombre, a toda mujer, autoridad sobre su propia vida espiritual. And God expects parents to look after their children. Y los padres, Dios espera que los padres cuiden a los hijos. So number 2 Número 2, entonces tenemos que is that parents have authority over their family, spiritual es que authority. los padres tienen autoridad espiritual sobre la familia. So the second level of responsibility, Así que el segundo nivel de responsabilidad, if you are a parent, si usted es padre, is for your children es por sus hijos while they are minors. mientras son menores. The third area of spiritual authority La tercera área espiritual is authority over the family's finances, the family home, any family property. es la autoridad sobre las finanzas de la familia, sobre las cosas que la familia tenga, cualquier otra cosa que tenga que ver con las posesiones de la And familia. it concerns me En lo que me concierne, to see Christian families ver las familias, making wrong investments with their money ver que estas hacen inversiones equivocadas con su dinero and losing it. y las pierden. That shouldn't happen. No debiera de suceder. Christians should realize that they have spiritual authority over finances and possessions, Ellos deben darse cuenta de que ellos tienen autoridad sobre sus finanzas y sus posesiones, so that they can seek for God's counsel así que ellos de tal manera pueden buscar el consejo de Dios and act wisely in that realm. Amen. y actuar sabiamente en ese respecto. Amén. The fourth area of responsibility of spiritual authority En la cuarta esfera de autoridad espiritual is the authority I have in my job, in the workplace, es la autoridad que tengo en mi trabajo, en el lugar donde laboro, and that level of authority varies. y ese nivel de autoridad varía. For example, one of our sisters is a school teacher. Por ejemplo, una de nuestras hermanas es maestra de escuela. She has authority in her classroom. Ella tiene autoridad en su salón. She doesn't have authority over the rest of the school. Ella no tiene autoridad sobre el resto de la escuela. There may be a senior teacher who has authority over part of the school, Quizás hay un maestro en un nivel superior que tiene autoridad sobre la escuela. and then there's the principal who has authority over the whole school. Y luego el
director o el rector tiene autoridad sobre toda esta escuela. But generally then the principal is accountable to a board or to a government department, so Así- he's also under authority, exercising authority. Así, algunas veces el director se encuentra también bajo el consejo directivo de la escuela o dentro del secretario de educación del área, es decir, siempre estará sujeto a alguna persona. So each one of us has a clear sphere of authority Cada uno de nosotros tiene una esfera clara de autoridad, related to our sphere of responsibility. la cual está relacionada contra nuestra área de responsabilidad. So finally, Así que finalmente, this is number 5 really you're writing on now, that one. si lo prefieren es el número 5, The sphere of our spiritual authority la esfera de nuestra autoridad espiritual is actually the sphere of our responsibility. es realmente la esfera de nuestra responsabilidad particular. Firstly for my own life, Primero por nuestra propia vida, secondly for my family, segundo por la familia, thirdly for the family's finances and possessions, tercero las finanzas y las posesiones de la familia, fourthly in the workplace. luego cuarto en el lugar de trabajo. You may be the owner of a business. O usted puede ser el dueño de un negocio. That's your workplace Ese es su lugar de trabajo. and you have authority. Y ahí tiene usted esta autoridad. God bless you, my dear brethren. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Jesus said, Jesús dijo, those who believe aquellos que creen in my name, en mi nombre they'll cast out devils. echarán fuera demonios. Amen. Amén.